Bien, vamos a continuar. Entonces decíamos, tenemos que rehacer el cuestionario para ver cuál podría ser la respuesta más adecuada. Entonces, si rezamos el cuestionario, ¿qué porcentaje le podríamos poner en la segunda versión? La número uno, ¿qué le podríamos poner ahora? Pero ¿cómo vamos a volver a rehacerlo? O sea, ¿tienen que ser otras preguntas? Sí, O, porque el asunto es que en las respuestas que le dimos como opciones al nuestro experto, le pusimos que era de 0 a 25, de 26 a 50, de 51 a 75, pero le pusimos una opción de que es de 76 a 100, y a lo mejor si esta es la respuesta que escoge, la respuesta es vaga. Entonces tenemos que poner opciones dentro de este margen. O bien, si en lugar de ese fuese cualquier otro, dígame algún porcentaje que se imagine. o sea, en el cuestionario que vamos a rehacer, realmente lo que vamos a rehacer son las preguntas, las respuestas. Bueno, las posibles respuestas. Las preguntas se conservarán las mismas. No podemos conservar las preguntas. Podemos cambiarlas, pero generalmente lo que cambiamos son las opciones para ir cerrando las opciones de respuesta. Entonces, si yo estoy manejando un escenario que me respondió de 76 a 100, entonces yo tengo que rehacer mis respuestas. ¿Qué opciones le podríamos poner? Bien, quitamos ese y ponemos otra opción. ¿Cuál consideran que son viables de las respuestas que están aquí? Yo escogí algunas, pero pueden mencionarme qué se imaginan ustedes. Odalis, Es que realmente no, o sea, vamos a, por ejemplo, si ahí la respuesta fue de 76 a 100, ahora hay que poner márgenes más pequeños dentro de ese rango. así es. O sea, que podría ser de 76 a 80 y así sucesivamente. Ándele, así es. 76 a 80, de 81, digamos, a 90, de 91, así. Cabe la posibilidad de que a lo mejor ya no nos conteste algunas personas. Entonces, vamos a tener que trabajar con lo que tenemos disponible. Y la segunda respuesta, ¿qué podemos poner ahora? Primero, pues seleccionamos. Dijimos que aquí estamos considerando en el cuestionario. Vamos a tomar ese. De la segunda, ¿cuál elegimos? ¿Cuál le gusta? Pero es que va dependiendo de lo que nos respondan en el primer cuestionario, ¿no? O Así realmente, es. Bueno, esa es la idea que quiero que quede clara. No sabemos exactamente cómo será la segunda versión porque depende del primer cuestionario, de la primera encuesta. Incluso a lo mejor con la información que nos den es suficiente y ya no tendríamos que volver a hacer la encuesta. Depende de cómo nos respondan, cuántos nos respondan y quiénes nos responden. Por ejemplo, aquí en el tipo uno yo le puse tipo uno por mencionar algo, pero para esto a lo mejor ya hicimos alguna investigación. ¿Qué tipo de problemas de salud mental presenta las personas?
¿Consultaron eso? Odalis. Sí, pues uno de los principales son los trastornos emocionales. Ok, trastornos emocionales sería uno. ¿Cuál es una? ¿Hay alguna segunda opción? Los trastornos alimenticios también entran dentro de la salud mental. Ok, trastornos alimenticios. ¿Hay otro? Mm, Pues puede ser conductual, o sea, en cuanto al comportamiento de los adolescentes. Ok. ¿Hay alguna otra? De los que me acuerdo son esos, la verdad. Entonces vamos a quitarle el E y vamos a dejar en el D otros, para dejar abierta la posibilidad de que nos den alguna información adicional. Entonces, ya que hicimos la modificación, volvemos a enviar el cuestionario y revisamos si la respuesta nos satisface, que esté completa. Si no está completa, pues la volvemos a hacer el cuestionario y lo volvemos a enviar. ¿Cuántas veces hay que rehacerlo y enviarlo? ¿Cuántas veces? Pues hasta que se obtenga la información necesitada, ¿no? Así es. Este proceso se repite tantas veces como sea necesario. Entonces nosotros realmente tendríamos que buscar a algún profesional de ese tema para que nos responda las preguntas. Así es. Y o sea, a cuántas personas tenemos que preguntarlo. No podría ser como que una encuesta social general. Y el problema es que las personas en general no conocen del tema. Pero pues es que ¿cómo le vamos a hacer para conseguir a alguien o de distintas respuestas que nos conteste esas preguntas? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjese, va a ser como una práctica. Entonces, esto va a ser simplemente un simulacro con información ficticia. Y es válido porque realmente no queremos saber exactamente cuáles son los resultados reales de este estudio. Lo que queremos es practicar el método. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, podemos elegir a determinado número de personas para hacer la encuesta. Eso le da tranquilidad. ¿Cuántas personas piensa usted Sí, está consultar? bien. Yo creo que en este caso de haciendo el simulacro, tal vez conviene incluso hacer la prueba de rehacer el cuestionario y volverlo a enviar para ver qué es lo que responden. Entonces ya tenemos todas nuestras respuestas y ya podemos hacer, cuantificar nuestros resultados.
¿Cuántas personas van a pensarían entrevistar? Dígame el número de personas. Pues se necesita algún mínimo de personas para... No, no se necesita un número mínimo de personas porque depende del tema y de cuántos expertos hay. Pero pues dígame un número que se le hace factible hacer la prueba. Maestro, en lo personal, mi equipo entrevistó solo a 5 expertos porque fue a los únicos a los que tuvimos acceso. Vamos a considerar que fueron 5 expertos. Experto uno, experto 2, experto 3, experto 4 y experto 5. Y para facilitarlo, vamos a acotar sus respuestas únicamente a 3. De las respuestas que teníamos, vamos a tratar de dejarlo en 3. De hecho, ya en la segunda versión lo dejamos a 3 opciones, donde voy a clasificar como que la primera opción como bajo, medio o como alto, por mencionar algún ejemplo. Entonces, imaginemos para la primera pregunta, casos, porcentajes con porcentajes de problemas mental en la población. Pues sabemos que el bajo porcentaje va a ser, digamos, de 76 a 80, el medio va a ser de 81 a 90 y, 90, y el alto de 91 a 100. Entonces, el experto uno, digamos que me contestó que, no, pues que es bajo. Incluso traten de buscar una pregunta que esas podrían ser las posibles respuestas, para que entonces adaptamos las respuestas y las preguntas con el propósito de poderlo poner. No, pues el experto uno me dijo que ese es el bueno, es bajo. El segundo me dice también que es bajo. El tercero me dice que es medio. El cuarto me dijo que era medio. Y el último me dijo que era alto. Aquí tendremos los resultados de la primera pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿qué esperaríamos de aquí? ¿Cuál podría ser la conclusión? ¿Me ayudan a hacer la conclusión de acuerdo a ese resultado? Ese es nuestro resultado. Y podríamos decir, por dar un ejemplo, de acuerdo a la pregunta, dice, de acuerdo a los expertos, el porcentaje
de incidencia en la salud mental es en promedio hacia el mínimo. Es un promedio, tendencia hacia el mínimo. Puesto que son medios o son bajos, la mayoría. Entonces vamos a poder decir, digamos, eso. ¿Qué dice la segunda pregunta? Número de casos atendidos por año. Bueno, pues vamos a suponer que las respuestas fueron las primeras tres. Entonces, vamos a poner este mismo cuadro, pero ahora para la pregunta 2. Resultados. Y las respuestas ahora que tenemos son de 0 a 5, 0 a 5, 6 a 10, y de 11 a 15. Esas son las tres respuestas que tenemos. Ahí está, 0 a 15. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta nos dice número de casos atendidos por año. Entonces, invéntenme respuestas para cada uno de los expertos. Para sacar conclusión. ¿Quién me da respuestas de experto 1, 2, 3, 4 y 5? ¿No hay nadie? Entonces, pensaré que no están. Continúo. Como quiera, pues se les mando el video para que lo vuelvan a revisar nuevamente. El experto 1 me dice que este es su caso. El experto 2 también. Entonces, a lo que voy entendiendo es, por ejemplo, cuando hagamos por primera vez el cuestionario, por decirlo así, si tuviésemos 10 respuestas, la más común, después nos vamos a enfocar en las personas que nos respondieron esa pregunta más común y después la analizamos con unas respuestas más, por ejemplo, como ahí lo poníamos con un rango más pequeño, pero ya enfocándonos en las respuestas más comunes, Así es. Porque eso es lo que nos está diciendo el experto. ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que más se observa? hasta llegar posiblemente a una respuesta más exacta, ¿verdad? Así es. Entonces, nos vamos así con cada una de las preguntas, de tal manera que yo voy a tener una conclusión para cada una de ellas, junto a todas mis conclusiones, y lo puedo presentar a manera de resumen. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Y ese sería el reporte. Incluso si hay una conclusión general, pues la podemos incluir de acuerdo a los resultados que obtenemos. Pues vamos a poner que ya analicé todas las preguntas y que
La conclusión número 2 es la siguiente. La conclusión 2 que obtuve de acuerdo a las respuestas. Dejó de Aquí me compartir dice, pantalla, profe. ay, perdón. Aquí vamos a poner la conclusión que tendríamos. Aquí podríamos decir que el número de casos atendidos por especialista de la salud mental es de, como es de entre 0, aquí podríamos ponerle 3 veces 5 y 2 veces 10. Entonces sería 15 más 20 son 25. 25 entre 5. 15, 20, son 35, perdón. 35 entre 5 sería 7. Ujú. 7 personas. Aquí podríamos buscar algún dato que me ayude. Podemos decir, por ejemplo, ¿cuántos profesionistas hay que atienden problemas de salud mental? Pues nada más tenemos a 5, pero seguramente hay más. Vamos a imaginarnos que el número de especialistas son, no sé, unos 500. Son 500, 500 por 7, ¿es igual a cuánto? 3.500. Sí. 3.500. ¿Y cuánto es el tamaño de la población? Pues este estudio, a lo mejor dentro, lo decimos es en el estado de Nuevo León. Y de ahí vamos a determinar el porcentaje de personas con problemas de salud mental en Así, cuanto a la población de Nuevo León. así es. En rangos de edad, porque acordábamos que queríamos en un rango en particular. Que decíamos que era entre Los 13 a los 13 a 21 años. 21. Ocupamos nada más esa población, la población de 13 a 21 años. No sería en el total de casos, pero en esa población que creemos que es la que más presenta problemas, ¿de cuántos estamos hablando? ¿Cuántas personas de 13 a 21 años tienen algunos problemas de salud? De la tercera pregunta que tenemos, pues dependiendo de las respuestas, a lo mejor encontramos que la conclusión 3 nos dice el mayor problema es emocional. Suponiendo que ya revisamos las respuestas de la 3. ¿Cuál sería la 4? La 4, hablábamos de la cuestión de si influye el sexo.
Entonces tendríamos a lo mejor datos de conclusiones. Conclusión 4. La conclusión 4 podría ser que sí influye. Sí influye y es en la mujer. O podría ser es en el hombre. En el hombre. Y de ahí mismo también se podría sacar un porcentaje, ¿no? Porque si ya sacamos el porcentaje de los atendidos, ¿qué porcentaje le corresponde a ese grupo de personas, ¿no? Ajá. Por último, tenemos otra conclusión que debemos sacar. Conclusión 5 de lo anterior. ¿Qué porcentaje se recupera? Entonces vamos a suponer que la conclusión fue que el 50% de la población atendida se recupera. Y aquí tenemos que revisar algo que era importante desde el principio, pero que ya no insistí. ¿Y para qué queremos saber todo esto? ¿Para qué me serviría a mí saber todas estas conclusiones? Pues un factor podría ser el pronosticar cuántos pacientes habrá según el aumento de la población y entonces cuántos profesionistas se ocuparían en promedio para atender a esas personas. Ok, podría ser que le sirva a las universidades para que piensen en la necesidad de promover el estudio de carreras relacionadas con la salud mental. Eso podría ser un propósito. Otro propósito que se me ocurre es revisar cuál es el funcionamiento de- del personal con base en los resultados de esta encuesta. ¿De qué tipo de parámetros de prestaciones o de servicios son convenientes considerar dado los resultados que tenemos en esto? ¿Queda un poco más claro, Belis? Sí, profe. Para todos los demás, pues igual espero que les sirva. Bueno, entonces, trabajen en eso, ya como quiera, pues puse las tareas que les había marcado, solamente puse dos, para que hablen sobre los métodos, y el otro sería sobre el método. La cuestión de lo otro, seguiremos viéndolo, lo aplicamos para la siguiente unidad. ¿Cuál fue el de Excel? El que era. El Excel y lo que sería un pronóstico cuantitativo. Ah, ok. Ese va a ser para la otra etapa. Así es. Ah, bueno. Ya quedó más claro como quiera. Pues espero que esto les sea útil. En serio, la experiencia es muy conveniente porque desafortunadamente en México un problema que tenemos es la falta de datos. No tenemos datos suficientes. Por eso considero que este método es muy conveniente en muchos de los casos. Si lo que vamos a trabajar es información de tipo económico, de negocios, empresarial, pues a lo mejor ahí sí tenemos más datos, pero ahí tendríamos que proponer algún objetivo que vaya orientado a variables económicas o empresariales. Y ahí pues a lo mejor entonces nos conviene más los métodos cuantitativos. Profe, ¿y este video lo va a publicar en Facebook o nos va a pasar el link o algo así? Sí, se los paso al link, lo grabo y se los pongo en el Facebook. Ok, gracias. ¿Algún otro comentario, muchachos? No, pues está bien, gracias, profe. Entonces, las tareas para la siguiente etapa. Ujú.
Maestro, disculpe, ¿qué va a hacer para esta unidad entonces? Perdón, otra vez, Juan. ¿Qué va a hacer para esta unidad? Ah, pues ya le avisaré ahorita, por lo pronto dedíquese a trabajar esto. Ok, de acuerdo, muchas gracias. Ándele. Itsuri, ¿todavía quiere hablar conmigo? Sí, profesor, por favor. Ok, bueno, entonces, si quieren, todos los demás ya pueden dejar la sala. Se los agradezco que estén conectados y nos vemos el día de mañana. Sí, Hasta gracias, profe. mañana. Hasta mañana. Buen día. Igualmente.